Buenas. ¿Hay alguno de Buenas Sagitario? noches, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Moni? ¿Cómo va? Un aplauso para Mónica. Bravo, para usted. Merecido. Cada vez que venís al programa, el otro día me agarra la gente y me dice, qué inteligente que es. No, él me quiere mucho. No. No es Otro aplauso objetivo. más. ¡Bravo! ¿Para qué? Se descompone. Ahora mira. nos tenés que arreglar a nosotras. Ahora Oh, la celosa. Te arma un Qué lindo. problemita. Un aplauso para... Un aplauso para Oliván. Fuerte el aplauso para Débora Plaje. hay que aplaudir. Y Lili. Vamos a arrancar. Buenas noches. Gracias por estar. Estamos de Ahora, vamos a hacer una cosa. Mientras vos me sigas queriendo. Fuerte no el me aplauso. ¡Bravo! Es celosa. Esta noche Ay, si no Dios. duerme. Y ¿Cómo le va, Tombolini? ¿Bien? ¿Qué tenés en esa bolsa, Tombolini? ¿Acá adentro? Ahora saca un revólver y nos mata a todos. No, Sí. traje mi nuevo libro. Vos sabés que traje fuera de joda y cómo está el mundo, ¿no? Yo creo que en este programa ya habría que poner un detector de metales. metales. Sí. Hace años. Pero pará, hace mucho que lo pedí, porque este es un programa que despierta muchas pasiones. Y hay muchos que vienen con séquito. Séquito se lee en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Y ¿sabes que por momentos hay días que he tenido como cierto temor? Sí. ¿Eh? Sí. Un Bien. detector, sí. Y El de mundo- última, si no hay Estoy tecnología, alguien que trabajando palpe. en el lugar de Si no hay tecnología adecuada. Shakira puede palpar. La señora ¿Quién? décima. Shakira Sale puede quitando el palpar. micrófono. Claro, mirá. Bueno, Shakira, ¿usted cómo anda bien? Porque Este es el momento, chicas. este es el momento. ¿Eh? Linda la camisa, ¿no? Mira, de Liguria, mira. Tiene como unos Tira la de pelota. otoño. Bueno, y la escarapela, por supuesto, en esta semana de mayo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Gracias por estar ahí, como todas las noches. Un programa apasionante que tenemos por delante para tratar todos los temas. Antes tengo un par de consejos. Bueno, vamos a empezar hoy con el tema que tiene que ver, obviamente, el atentado en Manchester. Ariana Grande, una artista pop, una chica jovencita con millones de seguidores en todo el mundo. De hecho, se iba a presentar el próximo 5 de julio aquí en la República Argentina. Suspendido, obviamente, su gira mundial, pero dejó un saldo de más de 20 muertos, hasta el momento 22 muertos y más de 100 heridos. Tremendo, porque uno piensa en el público de un artista pop, chicos que tienen casi entrando en la preadolescencia, 9, 10, 11 años, más o menos el promedio de edad que estaba en ese show. ¿Qué ha pasado nuevamente? El terrorismo ataca y nos pega al mundo occidental donde más duele. Ahora, vamos a conocer todas las posturas, las diferentes voces, las diferentes realidades. ¿Por qué te digo esto? Porque nos quedamos un poco con la foto de lo que pasa con esta tragedia espantosa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el otro mundo? Mientras este mundo se horroriza con lo que acaba de pasar. Como siempre, la violencia con más violencia sigue generando aún más violencia, ¿no? Una escalada que no para y uno puede repasar la historia y uno se pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hemos invitado a algunos artistas también para que participen. Está Sabrina Artaza. Sabri, buenas noches. Hola, buenas noches. Germán, buenas noches. Gracias por estar. Buenas noches. Y muchos referentes del mundo del periodismo y la política en esta noche para arrancar con este informe. El terrorismo vuelve a sacudir al mundo. Ahora le tocó a Manchester. Oh my God. Oh my God. Otra vez la violencia y el horror se apoderan del planeta. Más de 20 muertos en el medio de un recital de Ariana Grande en Inglaterra. ISIS se adjudicó el hecho y puso a los jóvenes y adolescentes por primera vez en la mira. No es un atentado más. Este atentado metió a un grupo de gente, de chicos, adolescentes que hasta ahora habían estado al margen en el terrorismo. All acts of terrorism are cowardly attacks, deliberately targeting innocent, defenseless children and young people. Mi solidaridad al pueblo británico, en particular a las familias de las víctimas del atentado ocurrido en Manchester Arena. ISIS se adjudicó el atentado en Manchester. This is only the beginning. The lions of the Islamic State of Iraq and Sham are beginning to attack all the crusaders. Allahu Akbar, Allahu Akbar. I won't call them monsters because they would like that term. Would think it's a great name. I will call them from now on losers. Salman Abedi, identificado como el terrorista suicida de Manchester. Usó explosivos rudimentarios y lo rodeó de bulones, tuercas, tornillos para causar más daño. Pep Guardiola tenía especial atención en lo que pasaba allí porque su mujer y sus dos hijas estaban en el recital de Ariana Grande y afortunadamente para la familia Guardiola resultaron ilesas. El Kun Agüero, acabo de aterrizar en Buenos Aires y me entero con dolor lo sucedido en Manchester. Mi pensamiento está con las familias y con las víctimas. Et résolu.
aux côtés de l'ensemble de nos partenaires européens pour lutter contre le terrorisme partout sur notre continent. My thoughts and prayers are with everyone in Manchester tonight. We'll all go to bed, holding our little ones even tighter this evening. Bueno, imágenes que se repiten, ¿no? Y que siguen doliendo. Uno se pregunta hasta cuándo, Moni. Bueno, acá tenemos a Gustavo Sierra que sabe mucho de esto. La sensación, acá veo que todos van hacia el lado de los adolescentes. Yo no sé si el objetivo han sido expresamente los adolescentes, porque tengo la sensación que este tipo de ataques y que este tipo de terrorismo despersonaliza el objetivo, al que mata. El que mata es un otro que carece de la condición de persona. Me parece que va por ahí la cosa. Es de un lado estamos nosotros y de otro lado los otros, los infieles, los cruzados, como querramos llamarlo. ¿Hasta cuándo? Creo que por mucho tiempo más, porque las características de estos atentados son muy difíciles de neutralizar. Hace una hora, un poco más de una hora, 2 horas, se elevó el estado de alerta y se comunicó oficialmente que se cree que va a haber un atentado en las próximas horas, porque dicen que no ha sido un solitario, un lobo solitario, sino que puede haber un grupo de personas coordinando este ataque que arrancó en el Manchester. Pero con respecto a todo lo otro, me parece que es un tema demasiado... Sí, Gustavo, ya que te tenemos a vos, te quiero preguntar, porque yo recién decía, ¿no?, en la apertura, que nosotros vemos siempre la postal de Occidente, lo que pasa de este lado del mundo. Sí. ¿Qué tiene que pasar del otro lado para que se reaccione de esta manera? ¿O simplemente la locura, la irracionalidad, los fundamentalismos, no? Este es un problema cultural, básicamente. Y la única manera de resolverlo es con tiempo y a través de una lucha desde el punto de vista cultural, una reacción y una respuesta desde ese tipo. Pero tenemos que tener en cuenta que el chico Salman Abidi, que de 22 años nació en Gran Bretaña. Es decir, que ya tenemos que sacarlo de otro contexto. Pertenece a una familia de Libia y de una tribu importante en Libia, de todos modos. Pero lo que tenemos que ver ahí es por qué a estos chicos, que son británicos, franceses, europeos, los atrae esta ideología de la muerte, del terrorismo, de la destrucción. Y ahí es donde creo que tenemos que trabajar y es de donde tendrían que trabajar en Europa. ¿Y de qué manera los cooptan? Porque es una historia que siempre se repite. Sí. Es decir, encuentran estos chicos que los usan como vehículo, ¿no? Para generar su cometido, que es el atentado en sí mismo. Sí. ¿Cómo los cooptan? Bueno, evidentemente ellos tienen un acercamiento a algún predicador islamista, a alguna mezquita. A través de internet también se conectan con otros chicos, con otra gente que conocen. Hay un atractivo. En general son chicos con problemas. ¿Y matan en nombre de quién? ¿Matan en nombre de quién? Ellos ya fueron entrenados por el ISIS, muy probablemente. No cualquiera puede fabricar bombas, un chaleco para explotarse. Es muy difícil, tiene que tener un entrenamiento muy particular. Es decir, que este chico muy probablemente haya estado en algún lugar, haya tenido entrenamiento y evidentemente le han inculcado lo que ellos quieren, que es imponer la Sharia, que es la ley coránica del siglo VII. Ahora, Santiago... Sí. No, a mí me gustaría introducir el tema y preguntarle, porque lo hizo de alguna manera Gustavo, en el sentido de que estamos hablando de chicos que han nacido en Europa, que se han criado en Europa y probablemente, no digo con todas las posibilidades del europeo promedio, pero con acceso. Hay un vacío que la cultura occidental no alcanzó a llenar en ellos. Claro. Y ese vacío, ¿de qué tipo es? Que convierten, como ha pasado en otras generaciones y en otros continentes, que convierten a la inmolación y a la muerte en un hecho casi romántico. Es que no fueron integrados, son en general hijos de inmigrantes de segunda o tercera generación que no tienen el objetivo de los padres de prosperar de alguna manera en esa sociedad. Ellos lo obtuvieron todo eso, tienen la misma educación que muchos otros chicos de algún suburbio de una gran ciudad, en este caso de Manchester. Este era un chico criado ahí. Lo que buscan en general son chicos que tienen problemas de adaptación,
algunos han cometido pequeños delitos. Antecedentes criminales. Muchos tienen antecedentes criminales. Entonces eso los lleva a obtener una respuesta por este lado, porque no se integran a la sociedad francesa, inglesa. Te pongo un ejemplo de lo que dice Gustavo muy bien. Molenbeek. Molenbeek es, se suele decir, epicentro del terrorismo islámico en Bélgica, una ciudad de Bruselas, ¿no? Ahí vos tenés 40% de desocupación juvenil, yendo a lo que dice Mónica, que es económico-cultural. Es la segunda ciudad más pobre. La mayoría, el promedio de edad es 34 años. Hay 24 mezquitas registradas y hay imanes que captan la voluntad de estos pibes. Ahora, el tema es cómo cambió el terrorismo. Me parece que esto también hay que ponerlo en debate. Después del 11 de septiembre para acá. Porque antes el blanco eran políticos, eran presidentes, eran embajadas, eran consulados. Vos ahora tuviste subte de Londres, tren de Atocha, teatro en Le Bataclan en París, paseo de los ingleses en Niza, aeropuerto en Bruselas, una maratón en Boston, un shopping en Múnich, el recital de Ariana Grande en Manchester. O sea, lo que busca el nuevo terrorismo es meterse directamente con lo que podemos llamar la vida occidental, el disfrute, igual, los íconos de la cultura para generar, lo que intentan es generar miedo. Paralizar. Generalizar. A mí me parece interesante, porque Santiago plantea un abordaje del tema quizá más complejo, ¿no? Que simplemente el análisis de lo que pasa con el movimiento ISIS o cuáles son las políticas de los países occidentales para combatir lo que es el tema cultural, que era un poco la respuesta que intentaba Gustavo Sierra. En el caso de este joven, efectivamente británico, vos fíjate la paradoja que su familia eran refugiados libios que venían escapando de la dictadura de Gaddafi, de esa misma dictadura que intentó combatir Occidente, y ellos mismos terminaron, o esta familia o este joven, atentando contra esa cultura occidental. Una parte de la respuesta desde Occidente, que también lo decía Mónica, es la falta de integración. La verdad que Europa también tiene que formularse como pregunta qué pasó con todos estos jóvenes nacidos y criados en sus sociedades, franceses, alemanes, británicos, que terminan atentando contra esa sociedad que no les dio las mismas oportunidades a todos, porque tienen dificultades económicas, como decía Johnny, muchas dificultades de integración, muchas veces tienen incluso dificultades idiomáticas porque sus padres nunca quisieron salir del gueto y hablar el idioma. Está bien. Si no eso por un lado. Justificamos como acá. No lo justifico. Roban, Y lo último que quiero decir, pues Santiago preguntaba, ¿y qué pasa con lo que no vemos? ¿Qué pasa con esta guerra contra Occidente? Porque la guerra es contra todo lo occidental. Es imponer la yihad, la guerra santa. Y lo que pasa del otro lado, que es lo que no vemos también, no es ninguna justificación, es intentar entender este fenómeno tan complejo. Son países bombardeados por Occidente en busca de una supuesta paz a través de las fuerzas militares, que también viven en una situación de mucha marginalidad y que ven a Occidente como el enemigo cultural, político, religioso y militar. Sí, y hay chicos que se han enrolado en el ISIS de origen cristiano, de familias cristianas, y chicos que practicaban el catolicismo, por ejemplo. Hay ejemplos canadienses, franceses, alemanes. Y lo que los atrae evidentemente es una salida diferente a todo lo que le puede dar la sociedad de sus propios países. Rechazan desde el punto de vista cultural eso y van a buscar esta otra salida. Supuestamente ahí tienen las respuestas, aunque muchos también se arrepintieron. Un momento, porque yo lo que quiero hablar ahora es del odio. Del odio. Acá cuando decíamos, ¿se mata en nombre de quién? Las guerras, históricamente, muchas de ellas ha sido por cuestiones religiosas, claro. Para simplificar, si vale la simplificación, no sentís o no pensás o no crees en el Dios que yo creo y por eso te mato. Y me parece que hemos visto, repasando un poco la historia, cómo el odio, y cuando la respuesta es el odio, sigue generando más muertes. Si uno se pregunta, el ser humano no va a aprender absolutamente nunca. Se mata en nombre de una nueva civilización. Se mata en nombre del odio, como decís vos, y de todo un concepto de nueva civilización donde la homosexualidad está prohibida, la libertad de la mujer para trabajar está prohibida, la mujer tiene que estar tapada y en la casa, la libertad de culto está prohibida, la música occidental está mal vista, la televisión, el cine... Pero te quiero hacer un punto con respecto a eso. Pero ¿cómo? Eso es cultural, eso es parte de la cultura. Eso es cultural. Ahora, pero ¿cómo no aceptarnos?
porque pienso todo el tiempo en lo que nos está pasando a los argentinos, en esta trampa que vemos todo el tiempo, de que el que piensa distinto a mí es mi enemigo. Sí. ¿Cómo respetar las diferentes culturas sin llegar a esto? ¿Hay alguna manera, porque pienso en los líderes también espirituales mundiales, ¿hay alguien que pueda de alguna manera sanar esto? Parece difícil, ¿no? A ver, Occidente también siempre intenta imponer su Totalmente, visión es verdad. sobre el mundo, lo cual... Utilizando violencia también. Claro, y la verdad es que cuando Débora se preguntaba, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta de Europa? A mí no me cabe duda que va a ser más xenofobia. Pero es obvio que se va a cerrar aún más y eso va a complicar aún más las cosas. Y después está lo otro, ¿no? Que, ¿por qué a nosotros nos pega tanto esto y no nos pega, no sé, Boko Haram? Sí. ¿No? Nigeria. ¿Qué habla Nigeria? Que habla muy Haram mal de nosotros, pero bueno, también es Bueno, cierto hay que algo ese que está recital más podría haber estado culturalmente cualquiera. cerca. Acá Vivimos podría en haber estado Occidente, cualquiera, que esta chica iba a venir a tocar acá. No, pero eso es perdón. parte, pero también es parte, pero también Gustavo, me parece que es parte del problema. Pero también porque, como decís vos, no puede tocar a cualquiera que yendo a cualquier lugar del mundo le sucede este tipo de cosas. Segundo, porque hay una nena de 8 años, porque hay un público muy adolescente. No, pero está bien, pero la Pablo, familia cuando atacan a Siria Seguro. y a Irak, por supuesto, y generalmente generan muertes civiles, también hay chicos. Pero porque nos usuarios, puede ¿no? tocar de cerca. La familia hoy cuando se acercaron, como contaba Gustavo, es una familia compuesta madre, padre, señor ama de casa, el señor trabajador, con un pasar lógico en un país de primer mundo, 4 hermanos. Encontraron y allanaron porque pareciera, todavía no está confirmado, que él mismo fabricó la bomba. O sea que nadie se la entregó, que él mismo la entregó. Y los padres comentaron que él había hecho referencia al tema de este recital de Ariana, diciendo que le molestaba que la gente se divertía, Igual que se al hacía un maratón día de lunes, Boston, que se igual. hacía por la noche y que detestaba todo ese núcleo de preadolescentes. Encontraron el torso del chico nada más, de este asesino, porque la bomba fue de tan magnitud que hasta sus dientes volaron para reconstruir ese cuerpo y hacer un ADN para saber quién era. Vive muy cerca, o vivía muy cerca de este estadio. Y otro dato importante, en Londres hoy le iban a dar una condecoración a un guardia que le dijo, señor, espere acá, porque él fue con un cuento, él fue y dijo, vengo a buscar a un familiar mío que no está bien dentro del estadio y lo tengo que retirar. Dijo, espérenlo acá porque no puede entrar. Y ahí detonó la bomba en el hall. A mí me parece que si bien hay múltiples ataques y que son muy difíciles de ser controlados justamente porque los lobos solitarios, como se los llaman, están en el medio de la sociedad y tienen toda esta complejidad cultural y también de discriminación y de falta de oportunidades en la sociedad occidental que estamos mencionando aquí. También hay una cuestión concreta vinculada a las niñas y ahí uno, lo de Nigeria y uno también el horror de Boko Haram secuestrando con el último evento conocido mundialmente, tiene que ver con este secuestro de 219 niñas que estudiaban en un colegio en Nigeria y fueron secuestradas porque no quieren que estudien, obviamente. O sea, que educación y todo lo otro que mencionaba recién Jonathan vinculado a la cultura occidental, a mí me parece que sí, los blancos, en el caso de este último recital, también lo que pasó en Le Bataclan y también lo uno con el drama de todas las niñas que quieren estudiar en este caso por Boko Haram secuestradas, me parece que sí tiene como un punto en común y que tiene que ver con que también hacia la mujer o hacia la juventud concretamente hay una Ahora que los tengo a los chicos particular, y ¿no? quiero que me hablen un poco. Ustedes están muy acostumbrados a trabajar con este tipo de público, ¿no? Público infanto-juvenil, digamos. Y familiar, sí. Y familiar, digamos. Este tipo de shows, digamos, que estaban los chicos acompañados por un hermano más grande, por su tío, por su madre. ¿Cómo creen que van a continuar los chicos que sobrevivieron a esto? Porque que te pase en ese momento de tu vida algo tan traumático, y cuál es el gesto hacia el mundo, ¿no? De todos los chicos que les gusta salir, ir a ver un show, ir a divertirse. ¿Esto creen que cambió? Yo lo hablaba hoy con, yo tengo primas chicas que justamente pensaban, bueno, cuando venga ella la vamos a ir a ver, que han ido a ver recitales, inclusive mi hermana fue y por ahí los adultos los esperan afuera y justamente se imaginaban esa situación. Si les pasaría, creo que no podrían volver a entrar a un recital por muchísimo tiempo, obviamente quedarían marcados por esa situación. Y bueno, en este punto es también donde nos pega, porque digamos que esto se produjo, los ataques terroristas, tanto el de París como el de ayer, en un ambiente que
tiene que pasar otra cosa, que uno va a distenderse, a relajarse, el teatro, la música sana, cura, y me parece que justamente se logra lo contrario y genera un miedo también en la población. O yo pensaba también como madre, el día de mañana no voy a querer llevar a un partido de fútbol a mis hijos, y me van a pedir por favor, que debe ser la realidad que viven muchos padres hoy, o no voy a llevarlos a todos lados, menos eventos grandes, y si uno entra en pánico, creo que el gran problema también es la discriminación, la xenofobia, como decía. Ahora, Germán, esto sigue sumando más miedo al miedo, ¿no? Sí, totalmente. A mí me llamó mucho la atención el objetivo que se eligió. Se eligió a Ariana Grande, que no es quizás Jennifer López, o que no es Kiss, o que no son estas bandas multitudinarias. Se eligió a un artista que mueve mucho preadolescente, mucho preadolescente gay. Es como meterte en un recital de Disney y meter una bomba. Es claramente, para mí es muy claro el mensaje, es asustar a los padres. Es asustar porque son las primeras salidas de los preadolescentes. Mi hijita de 6 años escucha a Ariana Grande, por eso estoy yo tengo una nena de 2 años y cuando escuché lo de Ariana Grande me tiembla el cuerpo. Claro, es un público muy chico, muy chico. Y coincido con vos, me parece que es como el mensaje que Topa esté tocando. Tiene una adversión muy particular hacia la música. Fíjate que a la música occidental y que distraiga del hecho básico del rezo. Tanto que cuando, por ejemplo, los talibanes tomaron el poder en Kabul, en Afganistán, prohibieron que en las casas hubiera pajaritos, canarios en jaulas, porque el canto de los pájaros los iban a distraer del momento en que tenían que rezar. Esto es parte también, está predicado por alguno de estos salafistas. ¿Le puedo preguntar? Por favor, Rosendo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias por venir, por volver, que es importante, Rosendo. Bueno, ¿cómo está el mundo, no? Yo pienso el mundo que nos espera, el mundo que cambió hace mucho tiempo y el mundo del cual no aprendimos absolutamente nada, ¿no? Bueno, yo he seguido atentamente toda esta conversación, que creo que ha sido muy interesante y de muy buen nivel. Pero agregaría un dato. El 90% de las víctimas fatales del terrorismo fundamentalista islámico son musulmanes y mueren fuera de Occidente. Afganistán, Pakistán, Irak, Siria, me refiero a atentados de este tipo, no me refiero a la guerra, Yemen, Nigeria. Es decir, el 90% son musulmanes. Nosotros estamos viendo París, Boston. Es que es lo que vemos. Londres. Claro, bueno, esto nos impacta por nuestra proximidad. Sí. Ahora por cada persona muerta por este terrorismo en Occidente hay 9 que mueren fuera de Occidente. Y en realidad todo esto se superpone también. Nosotros vemos el conflicto, es decir, es el Islam contra Occidente o los fundamentalistas del Islam. Pero esto también se está desarrollando una suerte de guerra civil en el mundo musulmán, entre sunitas y chiitas, que son dos fracciones, dos interpretaciones diferentes de lo que es el Islam. Y entonces, acá es lo que estamos encontrando. Cuidado que nosotros estamos lo que sentimos más cerca, ¿no es cierto? Es un poco a veces cínico, pero un muerto en Londres o en París, ¿no es cierto? Te tapa 20, 30, 40 que pueden morir en Bagdad, que pueden morir, ¿no es cierto?, en Yemen. Acerca el programa diciendo que nosotros vemos esta foto, este horror, pero nos perdemos todos los días de conocer, o vemos muy poco, conocemos muy poco de lo que pasa a diario, ¿no? Claro, por eso yo creo que tenemos que ver lo que es en el otro parte del mundo. Es un tema global, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que no tenemos que caer es... ¿Y cuál va a ser la respuesta a esto del mundo occidental? ¿No es cierto? Bueno, yo creo que la respuesta acá, yo te voy a hipersimplificar casi como estaría explicando el tema en un colegio primario, ¿no es cierto? Vos tenés que acá lograr que gente que cree que suicidándose va al cielo. Pará, te estoy hablando como si fuera casi una interpretación del catecismo. Gente que cree que si se suicida va al cielo por la eternidad. Es decir, acá juega un papel muy importante la visión religiosa, claro, ¿no es cierto? Muchas veces se pone el énfasis en una visión socioeconómica del problema. Pero creo que la visión religiosa, de la deformación de una visión religiosa, juega un papel, ¿no es cierto?, muy importante. Esa gente se suicida, está pensando, aunque nos parezca infantil, que se va a otra vida, que se va a un cielo que además, ¿no es cierto?, para los musulmanes tiene características más terrenales para otras religiones. Es decir, en última instancia yo creo que la clave es esa batalla, ¿viste? Esa batalla de esta interpretación deformada. ¿Qué pasa con los líderes espirituales en todo esto? Si es espiritual la lucha en el fondo. Bueno, es cuestión religiosa. Acá el papel de los líderes religiosos musulmanes, los llamados imanes, predicadores, es
fundamental en este sentido. En última instancia, vos estás teniendo el terrorismo fundamentalista islámico, es una visión deformada y extremista, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, del Islam. Y acá juegan un papel clave en todos estos reclutamientos, como estaba hablando de jóvenes, los imanes, los que explican en forma deformada el Islam. Sí. Lo que digo, tenés que analizar, y coincido todo con Rosendo, por qué un pibe de Manchester, un pibe de Bruselas o un pibe de Londres o donde sea, que tiene una vida de clase media baja, que la está peleando, que tal vez tiene problemas de adicciones, termina, como explica Rosendo, con un imán en una mezquita de Bélgica y después termina en el Estado Islámico. Vos tenés 1000 franceses, 500 británicos, 500 belgas, 300 escandinavos y otros tantos que están, de alguna manera, cooptados por ISIS, además de los originarios. Eso también tenés que analizar. Pienso en dos cosas que se me ocurren. Una es que estos ataques son sumamente aterradores y me parece que hay como una suerte de upgrade en relación a Al-Qaeda o a la Atocha o esa primera etapa de atentados, porque estos atentados los puede hacer cualquiera, potenciado por toda la cultura del ISIS y con elementos hasta domésticos. De hecho, hemos tenido un tipo con un camión, otro con un auto, es decir, la bomba, en este caso no podemos decir, pero hay también tutoriales en las redes para armar bombas de alto poder que no necesitarían tener un entrenamiento. Primero eso convierte al terrorista en una cosa casi fantasmal, que puede aparecer en cualquier lado. Segundo, los objetivos son los que tienen que ver con los íconos de la vida occidental. La música, el deporte, la juventud, la discoteca, el lugar donde se la pasa bien en la vida. Las mujeres, que son sensibles, que concebimos nuestros derechos desde un lugar absolutamente diferente a lo de las mujeres en los países donde está el Islam, más allá de que no sean... A ver, el Islam no es en sí mismo el terrorismo. Está clarísimo eso, ¿no? El terrorismo es una cosa, la religión es otra. Pero me parece también que hay una etapa de la vida donde, sea en Occidente como en estos países, hay una necesidad, una mística, de una causa de fondo, y que a veces se aprovecha esa necesidad que está en la condición humana de los más jóvenes, de tener una causa importante en la vida para subirte a este tipo de situaciones, ideologías. La versión romántica de la muerte no solo ha existido en estas culturas, también en la nuestra. La guerrilla latinoamericana convirtió la muerte en un hecho romántico. ¿Qué pasa con las cuestiones de la exclusión? Porque muchos de los patrones que se repiten con estos chicos que se inmolan tienen que ver con que son hijos de extranjeros, hijos de gente que se ha ido a laburar en algún momento de su vida y se han criado en esa cultura sintiéndose ajeno y también con compañeros, con pares que se la hacen sentir. Bueno, hay entre la figura del bullying y de tantas cosas más, ¿no? Pero es parte de lo que hoy en día está de moda. Yo, de chicos, creo que todos sufríamos el bullying o todos lo hacíamos en cierta manera. Hoy en día está más de moda. Entonces, hablar del bullying hay que tener cuidado, hablar de ni una menos hay que tener cuidado, pero siempre existió el machismo, siempre existió la agresión, siempre existió la agresión. Para mí es un mensaje de descentralizar a los que nos gusta la música o a los que nos gusta el fútbol, de no juntarnos. Todos los occidentales juntos viendo a una chica o viendo a Messi jugando es la manera de descentralizar, que no se junten más porque van a tener siempre miedo. Porque si hay algo que nos va a manejar ¿Ese crees que es el siempre, mensaje? Yo creo que sí. El mensaje a los padres, a los nenes, que la experiencia que vivieron ahí adentro, yo... No, pero aparte esto que pasó marca, obviamente que cambia absolutamente todo y cambia también la manera de ir a ver un show, de organizar un show, de ir a pasarla bien por la paranoia, ¿no? Sí, un minuto, sí, Gaby. Pues es que mi hijo vivió en Holanda desde muy chiquito y después en Bélgica, y él me cuenta que, sobre todo en Bélgica, la cantidad de chicos que se meten en ISIS, que son belgas, es enorme. Son chicos de tercera generación, algunos hasta cuarta generación. Lo interesante del asunto es que él dice que los chicos estos, en Bélgica tienen una educación, y lo mismo en Holanda, la misma que él, la misma que todos, tienen acceso, muchos son médicos, trabajan en los hospitales, ganan mucho dinero, ganan casi tanto. Pero el problema ¿cuál es? Que además de que ellos en principio pareciera que tienen las mismas posibilidades que los demás, la sociedad igual los margina.
hay una marginación, sobre todo en Bélgica, que son bastante más nacionalistas que los holandeses, los marginan mucho, y esos chicos se sienten, aún teniendo dinero, aún teniendo trabajo, y si no tienen trabajo, el Estado les da guita igual. Fuera del sistema. Es decir, por ejemplo, en Holanda, si vos estudiás en la universidad, el Estado te da 900 euros por mes para que estudies. Entonces, eso lo tienen todos. Si vos sos una madre que no tenés trabajo, el Estado te da, seas de origen árabe o no. Dice que la inclusión está dada, pero lo que no está dado es que son muy rechazados por la propia sociedad holandesa, pero mucho más la belga, y eso genera ese resentimiento que los hace ir completamente para otro lado. Diputado, buenas noches. Buenas noches. No, sí, es un tema evidentemente de una complejidad enorme, un desafío que tiene la humanidad de integrar visiones muy distintas y obviamente aislar a los extremistas. Creo que hay un rol fundamental de los líderes políticos, religiosos, trabajando, creo, juntos para dar estos mensajes más de confraternidad. Me parece que ese es el trabajo que podemos hacer los dirigentes políticos y los líderes religiosos. Trabajar, dar un mensaje de unidad. Acá también tuvimos lo nuestro, ¿no? Sin embargo, pasa lo contrario. Sí, Fíjate que en Estados Unidos, por ejemplo, una de las primeras medidas de Trump fue impedirle el ingreso a todos aquellos o que profesen la religión musulmana o que viniesen de algunos países del Oriente, como por ejemplo Irán. A mí me parece, a ver, y lo digo como judía, que es peligroso confundir a veces los términos. Una cosa es el islamismo o el extremismo islámico, es lo que decía Mónica, y otra cosa es el islam, quien profesa esa religión. Lo que está pasando hoy, como consecuencia además de esta situación evidente, fáctica, de violencia, de atentados terroristas, es que la discriminación es aún mayor. Hoy anda a pedir trabajo en una ciudad de Europa o de Estados Unidos llamándote Imad, Zafir o profesando la religión musulmana de manera abierta. Realmente es un desafío para Occidente cómo integrar a todas las culturas sin confundir, porque es cierto también que el adoctrinamiento en las mezquitas a través de los imanes, muchos dirán, bueno, utilizan a la religión o utilizan a las mezquitas para adoctrinar a estos jóvenes terroristas, pero esto sucede. Entonces es muy complejo el tema realmente. Y además, la Argentina en el mundo, Rosendo, en este momento, ¿cómo estamos? Porque recién decíamos, ¿no? Nosotros también sabemos lo que es sufrir un atentado en carne propia. En este momento, ¿cualquiera es blanco del terrorismo o hay naciones que están más expuestas? A ver, yo volvería para atrás porque, digamos, lo que caracteriza a esta ola de terrorismo que estamos viendo es el suicidio como arma, ¿no es cierto? Normalmente terrorismo ha habido, probablemente el terrorista hacía algo siempre calculando una posibilidad, ¿no es cierto?, de salvarse normalmente. Es decir, acá el suicidio es el arma, ¿no es cierto? Y esto complica muchísimo todos los sistemas de seguridad. Normalmente acá se pone el 2001, Torre Gemela, como el inicio de este ciclo. Y en realidad nosotros tuvimos en el 92 y el 94 dos atentados terroristas suicidas, porque donde el suicida fue en los dos casos, ¿no es cierto?, el arma, y lo tuvimos, ¿no es cierto?, en la Argentina. ¿No es cierto? Es decir, podemos entrar a discutir por qué, pero eso es otra cuestión. Claro. ¿No es cierto? Yo creo que, digamos, esto es... afortunadamente estamos en la región del mundo que tiene menos riesgo de sufrir estos atentados. Y me refiero a América Latina, Asia, África, Europa, Estados Unidos, ¿no es cierto? Rusia, el Asia Central, tienen mucho más riesgo. Pero esto no quiere decir, y nosotros lo hemos vivido, que estemos totalmente al margen de ese, ¿no es cierto?, de ese riesgo. Pero si acá... Sí, por favor. Me parece que esto tiene como varios planos de análisis. Yo creo que en términos de lo que nos deja como sociedad, nos interpela en nuestra condición humana. En definitiva, vos hablabas del elemento del odio justamente como un organizador colectivo. Claro, pues hay gente que gana, ¿no? Que tiene su rédito de todo esto, claro. Es que el odio es un gran organizador, porque determinar el enemigo en otro lado y organizar la voluntad de un montón de gente, ya sea de manera individual, en pequeños grupos o en grandes grupos, ha sido en la historia de nuestra especie un elemento formidable. ¿Justamente para qué? Para poder dominar por pequeños grupos a grandes mayorías. Yo no sé si hay mucho para... Me parece que hay un plano de seguridad que es como los estados tratan esto, que es, como decía recién Rosendo, muy difícil. Y hay otra cuestión que es qué hacemos, por lo menos desde la Argentina, con esto, o qué podemos aprender, porque mucho de esto no hay. Yo te voy a dar un solo dato que es estadístico. Esto nos causa un horror terrible. Ahora, esto, va a ser polémico lo que voy a decir, contrapone con que la humanidad transita su momento de mayor paz desde que nos convertimos en una especie de nómade sedentario. Verás, ¿cómo puede ser?
hoy matan mucha más gente en los locales de comida rápida que los terroristas en el mundo. Parece difícil decirlo, pero es así. Es decir, claramente esto nos aterroriza. Igual más gente mata el mosquito, pero... Exacto, sí, por bueno. estadística, pero sí, estamos hablando de otra cosa acá. No, claro, pero es que estamos hablando de otra cosa. Es cierto, el mosquito es el que más matan en el... Sí, claro. Bueno, la pregunta es... Seguida por el ser humano. Después viene el ser humano. Claro, pero digo, a pesar de eso, nos resulta mucho más sencillo dirigir la atención a este tipo de hechos que por supuesto son terribles. Lo que a mí ¿Para qué yo quiero hablar, hablando de la polémica? Te quiero hacer una pregunta. ¿Hay ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría? ¿Y por qué digo esto? Porque esto, la verdad que es una atrocidad lo que pasó, pero es cierto que nos toca de cerca. Ahora, mueren chicos, mueren ancianos, todos los días en el mundo hay injusticias. De hecho, bueno, lo que pasó en África, pienso lo que está pasando en Venezuela también, llevan más de 50 muertos. Acá hemos tenido desnutrición. En Alepo. Terrible. En Siria, lo que pasa todos los días en Siria. Digamos, ¿por qué el mundo occidental se paraliza ante esto y no toma conciencia de lo que pasa todos los días? Me parece a mí, por la razón que dijimos, que me pareció de la cual estábamos hablando, porque alguien potenciado por una idea puede salir a la calle y sencillamente con pocos elementos producir un drama, una catástrofe con la voluntad expresa de hacerlo. Después hay otras tantas cuestiones que conducen a gente a la muerte, la inseguridad en nuestras calles, el machismo, y una menos. ¿Cuántas mujeres mueren en la Argentina? Una por día. Probablemente más que muchos países musulmanes. Pero esto horroriza porque es alguien movido por una idea, probablemente a control remoto desde las redes o por los imanes, concibe una idea de salir a matar a otro. Hay un libro, y me recordó esto lo que comentaba recién Gabriel sobre el tema de Ámsterdam. Hay un libro maravilloso que se llama Asesinato en Ámsterdam, que es un ensayo periodístico que escribió un periodista que se llama Jan Buruma, que cuenta el asesinato de Theo Van Gogh. Theo Van Gogh era un mediático. Era un mediático de los que iba a programas de este tipo, expresaba sus ideas y las expresaba de manera muy revulsiva, muy provocadora. Lo mató un islamista radicalizado en la mitad de los años 2000. Salió, creo que lo atacó cuando salía en bicicleta de un canal de televisión o iba a andar en bicicleta por las calles de Ámsterdam. Y estamos hablando de Holanda, Ámsterdam, sociedades absolutamente multiculturales que tratan de incluir, que tienen miles de planes para incluir a la gente y todo lo demás y no lo logran. Mónica, el intendente de Londres es musulmán. Sí. Que fue votado en el 2015, es musulmán. En Rotterdam el 70% de los funcionarios son musulmanes. Pienso en Estocolmo, pienso en Suecia, que tiene montones de programas que ha incluido a gente expulsada de distintos países del mundo, incluso de la Argentina, donde mucha gente sigue viviendo en guetos. Los extranjeros de otras culturas que vienen están encerrados en guetos. Hay forma de mirarlo de otro lado, ¿no? Lo hace Steven Pinker en Los Ángeles, que llevamos dentro. Desde el 45 hasta ahora no hay superpotencias que hayan entrado en guerra entre ellos. El terrorismo, que no es una ideología. No cantemos victoria igual. Pero está bien, pero no ha pasado. Es la paz más larga y duradera. Hace 60 y pico de años y el terrorismo no es prohijado, como era hace 50 años, por alguna superpotencia. Rusia alimentaba terrorismo que hoy no lo alimenta, es decir, las superpotencias dejaron de hacerlo. También ocurre algo, es un lento camino hacia la no violencia, pero hace 200 años, 300, la gente se mataba para conquistar. Pero el odio como manera de relacionarse con el otro. Porque el terrorismo no es una ideología. El terrorismo es una táctica, y esto es lo que hace, y la táctica es generar miedo. Y esto lo que genera es miedo. En la práctica, es por donde caminaba Tombolini, la sociedad está dejando de ser violenta hace muchísimos siglos. Y como dijo Germán, es muy lento ese proceso. Pero la conciencia de no maltratar a la mujer, de no lapidarla, de permitirle estudiar, de todo lo que... Es decir, hoy el mundo es mucho más sano que lo que era hace 200 años. Pero la religión, el eje es la religión. Fíjense que las religiones... Los fanatismos. Pero las religiones han sido, históricamente, en el tiempo, fundamentalmente organizadores de la sociedad y dominadores o controladores de ciertos grupos humanos. Lamentablemente, recordemos que el catolicismo también tenía actitudes no tan extremas como las que hablamos. ¿Cómo no? Perdón, cuando se iban para las cruzadas en el camino agarraban poblaciones judías y practicaban.
estoy diciendo, creo que en realidad acá lo que estamos frente a un fenómeno que es religioso, que bien decía Gustavo. Pero no es solamente religioso. En Argentina, antes del ataque a la AMIA, hubo un ataque, por ejemplo, en la central de policía, donde no había ningún jerarca, ningún represor, eran tipos que hacían los documentos, que estaban imponiendo, mataron también a 22 personas. También, es decir, el terrorismo en su momento también, es el problema acá es el extremismo y el fanatismo. A mí me parece que hay dos planos distintos, ¿no? Porque estábamos como emparentando el terrorismo con un objetivo militar claro. Sí, es otra cosa, digo. Acá la está claro que religión, el ataque es a causar pánico, porque pánico te paraliza. Y entonces no están atacando objetivos militares, están atacando objetivos civiles donde cualquiera de nosotros puede identificarse para paralizarte. Me parece que es otro tipo. Pero porque tiene otra concepción, tiene otra concepción del campo de batalla. Cuando Bush pensó que había ganado la guerra, para ellos recién empezaba. Gaby, también tengamos en cuenta que atacan también desde ese lugar, porque, y Gustavo quizás pueda explicarlo mucho mejor, porque militarmente están casi perdidos. En este momento están perdiendo territorio. Mosul, la segunda ciudad de Irak que habían conquistado, la están perdiendo. Hay un pequeño grupo en este momento solo en el casco histórico. Raqqa, que era la capital de su califato, también está en este momento asediada por varios grupos. Pero lo que hay que entender es que también hay un mosaico político y de intereses muy importante acá. Primero, Rusia, que está allí en Siria apoyando al régimen de Bashar al-Assad. Junto a él, junto a Rusia, Irán, que está apoyando a los chiitas, una de las dos grandes corrientes del islamismo. Y por el otro lado, entonces, Turquía, que no quiere que los kurdos entren en ese territorio. Estados Unidos, que lo que hace es bombardear, pero no manda tropas y no interviene. Es decir, hay allí un juego político importante también en esa zona y el ISIS es producto de todo esto. Tenemos que recordar que con la invasión soviética a Afganistán aparecen los primeros mujahidines, los primeros combatientes, donde se forma Al-Qaeda con Osama Bin Laden. De allí después van a Irak en la guerra después de la invasión de Estados Unidos. ¿A Bin Laden lo mataron al final o es mito? Porque todavía escucho cientos de versiones. Sí, lo mataron. Lo mataron. Yo no creo. Hicieron la película, hicieron todo, pero sabés que hay teorías de que cocinaron. De que está vivo. Ahora, para que quiero volver un minuto con Rosendo, porque digo, en este mundo tan complejo, tan violento, con el terrorismo que hay, busco la manera de, como nación, ¿hay alguna posibilidad de crecer en este mundo y de mantenerse un poco fuera de lo que son los intereses de cada nación para no quedar comprometido, ¿no? Porque viste que si estás como de un lado o del otro. Bueno, lo que estamos viendo... Apoyar algunas causas, digamos, puede costar caro a nivel... Subrayo, ¿no es cierto?, en Occidente. Es lo que pasó, sí. Donde no es, en este momento, digamos, nosotros lo vemos porque nos toca más de cerca, ¿no es cierto? Evidentemente, los blancos son sobre los países que están más cerca de la alianza militar contra el Estado Islámico, etc. Ahora, yo creo que este tipo de terrorismo, no hay una planificación central que dice, voy acá, voy allá. Esto es algo que, y es una característica, se va armando de acuerdo a las circunstancias en alguna medida. Uno puede decir, mire, han buscado ese blanco por esto y por esto. Y la realidad después es que alguien, son, ¿no es cierto?, lo llaman gente muchas veces desagregada que ve una oportunidad, ¿no es cierto?, y avanza en un determinado lugar. Te diré una sola cosa, yo creo que es una acción positiva contra este terrorismo. La visita del Papa a Egipto, por reunión con el gran imán sunita del Cairo. Bueno, esa es una alternativa que hay que profundizar y explorar en este sentido, ¿no es cierto? Porque yo insisto, es decir, la interpretación deformada del Islam está jugando un papel muy importante. Es cierto, nosotros en Occidente tendemos a dar más una interpretación socioeconómica, pero somos el 10% del problema, ¿no es cierto? Un afgano, un pakistaní, no se mueve por una segregación socioeconómica, se mueve más que nada por este tipo, ¿no es cierto? Y como muchas veces dijimos, este conflicto entre sunitas y chiitas, en alguna medida, si uno va a la historia
se parece al católicos y protestantes. La guerra de los 30 años, donde católicos y protestantes se mataban también por razones religiosas. Me parece que nos olvidamos... Nosotros, vos mencionabas antes el terrorismo en la Argentina, ¿no? AMIA, Embajada 94, 92. El terrorismo siempre se puede repetir, ¿sabés cuándo? Cuando no hay justicia. Vos en la AMIA tenés 3 juicios al mismo tiempo hoy. 3 juicios. Tenés el juicio 1, que es el juicio propiamente dicho, que está parado porque no se extraditan a los iraníes. El otro día se renovó la alerta roja. El juicio 2 es por encubrimiento. A Menem, Galeano, Anzorregui, Beraja, etc. El primer encubrimiento. Y un juicio 3, que es el segundo encubrimiento, que todavía no empezó, pero va a ser Cristina, la denuncia de Nisman. Cristina, Timerman, Esteche, Delía, etcétera, etcétera. O sea, tenés sobre un atentado contra 85 personas en 1994, 3 juicios en simultáneo. Sí. Cuando vos no tenés justicia, obviamente se habilita que se repita. Preguntaba si hay ciudadanos de primera. Yo creo que sí, que hay. Si bien hace una buena distinción, Gustavo, sobre los ataques, el objetivo que buscan como ataque, que no es un objetivo militar, sino un objetivo particular, yo creo que sí, la sensibilidad y el ojo del mundo es diferente cuando atacás a Manchester, una ciudad cool, en un recital de una artista joven que es mundialmente reconocida, y no nos sensibiliza, por ejemplo, lo que decía Liliana, que yo sí lo sabía hoy cuando dije, pero viejo, la semana pasada en Alepo, 115 muertos, 67 niños menores de 10 años. Digo, que no eligieron vivir ahí. Digo, es la misma vida. Digo, tiene que doler lo mismo una muerte por un ataque en Alepo con más de 100 muertos que un ataque en Manchester. Lamento que sea así, digo, pero es así. Y no nos sensibiliza, no nos molesta. Como tampoco leer que Trump autorizó a armar a las milicias kurdo-sirias. Entonces, hay más guerra. Mónica decía que lo de Manchester, y es cierto, que es alguien potenciado por una idea. Alguien potenciado por una idea puede ser presidente de una nación también, sí, claro, y puede mandar a atacar a otro país. Pero entonces, el conflicto me parece va mucho más allá. Acá hay un loco que decidió inmolarse y matar a personas. Y hay locos que deciden invadir o atacar a otros países matando inocentes. Cambiarle la palabra. Yo no quiero introducir la palabra que utilizó María Julia, porque yo no justifico para nada esta historia, que pobre chico, dónde nació, que los padres... Yo creo que hay fanatismos tremendos y que hay gente que no entiende lo que entiende el otro. Porque hoy su propia familia, los primeros testimonios en Inglaterra, decían que él, para su forma de pensar, Ariana Grande tendría que haber estado en el escenario tapada, porque no se concibe que una mujer esté de esa forma. Aparte y no habla de igualdad de género. Claro, y no conciben la alegría o que la gente esté bien. Pero yo quiero introducir esa palabra en el debate, que para mí es... Paulo, si no es ella, digamos. No, pero los fanatismos, Diego, porque matan desde el fanatismo, matan desde la locura, matan a los que pasan por el mismo común denominador. Bueno, y yo como no me siento tranquilo acá, porque yo escucho a algunos después de 2 atentados, yendo por supuesto, que dicen, estamos lejos acá. Yo creo que este es un país absolutamente vulnerable. Hace poco tuvimos al lado un mundial y tuvimos los Juegos Olímpicos. En Brasil se hizo un trabajo, pero brutal, porque pensaban que podía algo estallar. ¿Por qué? Porque estaban los ojos del mundo metidos acá. Acá tenemos fronteras colador, tenemos problemas de migraciones, tenemos problemas que si hablamos de alguien que viene indocumentado, nos da un ataque y lo estamos estigmatizando. Yo creo que la Argentina tendría que tomar seriamente controles en esta materia porque no estamos tan lejos. Esto puede ser en cualquier parte. No, hay un elemento que no lo hemos traído a cuenta, pero que a mí me parece interesante tenerlo, que es que desde los atentados de Al Qaeda, Toche y compañía, hasta aquí, ha entrado en escena una cosa nueva, que son las redes sociales, la conectividad, la globalización de Internet, donde las ideas y los fanatismos se difunden infinitamente más rápido, de manera vertiginosa, y llegan hasta el interior de la casa de ese adolescente que por ahí tiene una extracción cultural diferente, pero que vive en Holanda, en Estocolmo, y que un día se levanta inspirado por el marketing tremendo que a nivel de redes ha tenido, por ejemplo, el Estado Islámico y el ISIS. El ISIS es también un proyecto de poder. Y es terrorismo con un proyecto de poder. De forma extraordinaria. ¿Cómo? Son grandes maestros del manejo de las redes sociales. Ese es un elemento muy revulsivo que entra, me parece a mí, en esa visión de muchos jóvenes que obviamente están insatisfechos, no están incluidos, no encuentran su lugar en el mundo, pero además que por el simple hecho de ser jóvenes buscan una causa. Buscan una razón que les dé un sentido del paso por esta vida, más aún si tienen una religión que tiene que ver con la trascendencia. Buscan una razón de ser
para este paso que lo lleve a un lugar mejor. Yo creo que el mensaje claramente es el terror y además es decir, bueno, en uno de los lugares más seguros del mundo, en este, lugares aparentemente seguros del mundo, yo puedo igual cometer un acto de esta calidad de terror y ese acto por estar en ese lugar va a ser difundido en el mundo. Digo, ¿por qué? Un ejemplo claro de por qué le dan tanta importancia a la imagen, lo dice el terror de su propia historia. Vos decías, no nos importa lo que pasa o los crímenes que se viven allí. Y yo el otro día leí una historia que me conmovía mucho, que ¿se acuerdan el nene de Alepo aturdido por el bombardeo? Esa foto que recorrió el mundo. Omran, se llama ese nene de 5 años, tenía en el 2016, en el 2016 cuando ocurrió esto, cuando se difundió la foto. ¿Sabes lo que hizo el régimen de Bashar al-Assad? El fotógrafo que le sacó la foto intentó recuperar contacto con ese niño. Bueno, el régimen lo aisló y lo combinó a un lugar de aislamiento donde nadie sabe dónde está porque quiere que no tome nunca más contacto con los medios porque de alguna manera culpa a su familia de haber, a través de esa imagen de la cual nadie puede culpar a ese pobre nene, pobrecito, que es súper conmovedora esa imagen, todos seguramente la recuerdan. Buscala, el nene el régimen lo culpa de haber de alguna manera hecho famoso el drama, de haber hecho famoso, no sé cómo decirlo. La cuestión es que lo combinaron en una especie de aislamiento en una ciudad rural y nadie puede tomar contacto con él y le advirtieron a la familia del niño que si hablan con algún fotógrafo o periodista, bueno, los iban a meter presos. Sabri, el otro lado, desde el lado de los artistas, ¿crees que esto va a cambiar a nivel mundial? ¿Esto va a ser un antes y un después? Me parece que yo me preguntaba si ese miedo que se quiere instaurar se logra instaurar ese pánico, porque tengo familia también viviendo en Francia y de repente ellos lo que no entienden es cómo nosotros salimos a la calle siendo que hay motochorros o que te pueden matar a plena luz del día y nosotros preocupados por ellos, por los atentados y ellos preocupados por nosotros. Entonces me preguntaba eso y también lo que quieren derrocar es la música, que la gente esté alegre y me parece que sí, es algo como que por ahí se va a lograr, es un antes y un después, pero lo vamos a ver después. Pero hoy en día creo que esta cantante va a volver a cantar, que la gente va a volver a salir a los recitales y que hoy en día van a seguir viviendo normalmente, me parece. O sea, hay que cambiar obviamente un problema de fondo de la xenofobia, pero bueno, realmente acá también estamos con otros problemas de seguridad, por ejemplo, y que más allá, como decía él, de que acá en Sudamérica también hay que... ¿Cómo? Sí. Acá te matan por el celular. Exactamente, ¿no? Y escuché a un productor musical ayer que decía que los operativos antibombas en los eventos o en los recitales grandes no se piden salvo que el cantante o la banda o los artistas lo pidan porque piensen que puede haber algún problema. Y me parece que a medida que cambian las tecnologías y el mundo, eso es algo que se debería cambiar porque además, no es responsabilidad de un artista. Ay, esa es la foto que decía María Julia, es tremenda, es tremenda. Esta foto sí. Pensar encima que el destino de este nene es aún peor. O sea, eso me rompió la cabeza cuando lo leí. Sacala porque nos hace mal. Gracias, chicos, por haber estado. Gracias a ustedes. Gracias. Recuerdo perfecto esa foto cuando el año pasado fue. Sí, el año pasado. Son espejos que te pone la vida, el mundo que tenemos hoy, el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Vamos a seguir con muchos más temas. Está Rosendo, quédate un ratito más, por favor, Rosendo, que hay mucho para tratar con vos. Vamos al siguiente informe que tiene que ver con cómo se rearma el kirchnerismo. Se conocen algunos nombres también de la lista de Cambiemos. Estamos a muy poco tiempo de volver a las urnas en las elecciones de medio término y Simes presenta el siguiente informe. Simes, desde el 71, junto a la familia de todos los argentinos, suma nuevos productos y en exclusivos envases. Hola, Carito, ¿todo bien? Hola, Santi, muy bien. ¿Cómo anda la gente de Simes? Espectacular. Gracias por estar con nosotros. No te olvides que Simes tiene menos odio y la mejor relación precio-calidad del mercado. Entrega a domicilio en el horario que vos elegís. Como siempre, Simes. Ahora también podés sumarte como franquicia o revendedor de productos Simes que son garantía de calidad. El agua es controlada y auditada bajo normas ISO 9001 y 14001. Ingresa a simescentral.com o bajate la aplicación de Simes en tu celular y hacé tu pedido en el Simes más cercano. Ahora también en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Simes, pureza bien protegida. Reunión cumbre en el Instituto Patria. Cristina convocó a los dirigentes más leales. Luego del plantazo de varios intendentes a la reunión de la semana pasada liderada por Máximo, Cristina decidió tomar la posta de la conducción y reunió a los peronistas más fieles al kirchnerismo para reacomodar las piezas de cara a la próxima elección.
Cristina, ¿habrá definido finalmente ser candidata? No voy a contestarte, no. Cristina en este momento es un elemento ordenador y que lo mejor que le puede pasar al peronismo es que decida ser candidata, pero la decisión es de ella. Si Randazzo se presenta, ¿qué opinan? Para mí lo mejor es que tratemos de ir todos juntos. La mejor candidata que tiene el Frente para la Victoria, que tienen los sectores populares, así que es una decisión que tiene que tomar ella, pero sí, me gustaría. Están los que bancaron siempre al proyecto, los que no vinieron es problema de ellos y hasta mejor que no vengan. ¿Seguro, Cristina? La expresidenta en este momento ingresando al Instituto Patria, recibida por el secretario de la Presidencia. Bueno, en el Patria fue esto. Y Rosendo, ¿qué me dice de este despliegue de nombres? Algunos sí, otros no. Bueno, esto estamos viendo lo que pasaba hace un rato nada más en el Patria, que debe continuar la cosa, debe seguir. Sí, está todo. ¿Cómo ves el panorama? Faltando ya poco, ¿no? Bueno, a ver, ordenemos con 2 fechas. 14 de junio. O sea, el 14 de junio. Se cierran las listas. Sí. No, 14 de junio son las alianzas. Sí. Bueno, yo creo que ese día vamos a tener un... ¿Pero hay que esperar? ¿O se va a saber algo antes? No, algún dato puede tener antes. Pero el 14 de junio va a tener en claro qué grado de unidad o división va a tener el peronismo en la provincia de Buenos Aires. ¿No es cierto? Es decir, y el 24 vas a ver las listas ¿no es cierto? Y los candidatos, ¿no es cierto? En este momento. Todo parece muy confuso, fluido. Para mí me parece que hoy lo probable es que el peronismo va camino, lo más probable, por más que uno trabaje en el sentido contrario, es unas pasos competitivas. Unas pasos competitivas. Me parece que el kirchnerismo claramente es un eje, será con Cristina, o con otro candidato. ¿Qué crees vos? ¿Que va a ser con ella o no? Mirá, yo no descarto que ella sea candidata, ¿no es cierto? Ella claramente lo que te está diciendo es que es una decisión que la va a tomar más adelante. Ella no está descartando ser, ¿no es cierto?, ser candidata. Y del otro lado me parece que el otro eje va a estar alrededor de Randazzo, ¿no es cierto?, Julián Domínguez. Me da la impresión que esto, algunos trabajan en otra línea, pero me parece que Scioli está con el kirchnerismo. Me parece, será candidato, bueno, eso lo veremos. Yo creo que Cristina no hay que descartar, ¿no es cierto?, que sea candidata. Aunque, es decir, yo prefiero seguir lo que dice ella. ¿Ella qué te está diciendo? Bueno, vamos a definir más adelante, no te está diciendo que no va a ser candidata. Ayer tiró un número, Rosendo, yo leyéndolo, porque Rosendo habla de las PASO, que son obligatorias y que no es una interna, o sea, no es que alguien te tiene que autorizar porque dicen Cristina jamás competiría, Cristina tiene que competir porque son PASO. Pero usted dijo que en caso de hacerse una presidencial, Cristina sería una situación muy parecida a la de Carlos Menem. Claro. Y perdería por 60-40, o sea que presidenta sería imposible ese escenario. Primero, hoy. Ahora, ahí voy a estar. Que las sociedades cambian. ¿No es cierto? En algún momento decían, Macri no puede ser presidente porque tiene un 60% de imagen de rechazo. Entonces yo creo que hoy Cristina tiene un nivel de rechazo del 60% a nivel nacional. Pero en el Gran Buenos Aires es distinto. Claro. ¿De dónde venimos? Ese es un promedio nacional. El Gran Buenos Aires es distinto, ¿no es cierto? Y además una elección de la provincia de Buenos Aires no hay doble vuelta, ni balotaje. Entonces cuidado que es un escenario diferente. Que Cristina no tendría posibilidad a nivel nacional no quiere decir que en la provincia de Buenos Aires y en el conurbano, en una elección que se gana por un voto, esto es Pero papá tiene razón en algo, Rosendo. De todo lo que dijo, algo que firmo directamente es que el escenario que los argentinos cambiamos todo el tiempo. Acá es imposible evaluar a medio y largo plazo. Hablaba recién Rosendo acerca de qué pasa en el conurbano bonaerense, sobre todo en la tercera sección electoral. Y hay una encuesta y barómetro que demuestra quiénes son los que están los que aprueban y desaprueban la gestión del macrismo, ¿no? Y según zona, o sea, indica que, según la zona en la que viven, en la ciudad de Buenos Aires el 55% de los encuestados hace un balance positivo de la gestión de Macri y de la gestión provincial de María Eugenia Vidal, y en el GBA solo el 38% hace un balance positivo. Es ahí justamente el lado fuerte del kirchnerismo. Y por otro lado, la cuestión a conquistar por Cambiemos. Hoy preguntaba a dirigentes de Cambiemos, por ejemplo, por qué el nombre de Facundo Manes creen que puede llegar, por ejemplo, a convocar a el electorado que tienen por conquistar, ¿no? Me contestaban,
nosotros lo que buscamos con la lista de candidatos de la provincia de Buenos Aires es que sea como una múltiple oferta, ¿no? Que haya gente que se pueda identificar con ¿Para qué tenemos el informe de eso? Recién vimos lo que pasa con el kirchnerismo, con el peronismo. Ahora nos metemos directamente en qué pasa con Cambiemos. ¿Quiénes son las caras? Algunas sí, otras no. Otras se bajaron hoy. Sí. ¿Qué pasa con Manes? ¿Está o no está? Mirá. ¿Qué esperar?